Barbara Weaver, una devota esposa y madre de 5 niños, murió en su cama, donde fue atacada fatalmente mientras dormía. De inmediato, todos los ojos se posaron en su infiel esposo, Ellie Weaver, y en una de sus amantes, Barb Raber, también casada y madre de 3, a quien manipuló con la promesa de una vida juntos. Prepárate para conocer los detalles del crimen que aún resuena como uno de los más perturbadores en la historia reciente de Estados Unidos, pues dejó al descubierto el oscuro secreto del hombre que se presentaba en línea como el semental Amish, traicionando el estilo de vida y las creencias de su comunidad. Hola, soy Levi. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Antes de comenzar, les invito a darle me gusta, suscribirse al canal y dejar en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Su participación ayuda a que este contenido llegue a más personas. Les recomiendo quedarse hasta el final del video, donde analizaremos cada detalle de este caso con la profundidad que merece. Comencemos. Los Amish son un grupo culturalmente unidos por religión, origen y tradiciones arraigadas, conocidos principalmente por llevar una vida austera, libre de comodidades modernas como la electricidad, los teléfonos móviles y los automóviles. También son una comunidad pacifista, que históricamente ha evitado cualquier tipo de violencia y conflicto. Pero, aunque bastante raras, hay sus excepciones. Una de ellas tuvo como protagonista a un hombre criado en uno de los grupos Amish más conservadores de Ohio. Ellie Weaver nació el 2 de septiembre de 1979 y desde temprana edad pareció cumplir las estrictas normas morales y las tradiciones de su comunidad, trabajando arduamente con su familia como granjero y carpintero. Sin embargo, en un punto del camino se descarriló y se alejó de las enseñanzas religiosas. Al parecer, todo comenzó durante el Rumspringa de Ellie, un rito de iniciación que algunos jóvenes Amish realizan para marcar la transición entre la niñez y la adultez. Durante este período, los adolescentes pueden salir al mundo exterior y participar en actividades que normalmente no son aprobadas por los Amish, como tomar lecciones de manejo, ir al cine, asistir a fiestas e incluso probar bebidas alcohólicas. Aunque tienen ante sí la opción de renunciar a la vida Amish, la gran mayoría termina. Para ese momento, Ellie había iniciado una relación romántica con Barbara Miller, una chica unos meses mayores que él, a quien conoció en la iglesia Amish del Viejo Orden, uno de los grupos más conservadores en cuanto a la vestimenta y el rechazo a la tecnología. Aunque de temperamentos diametralmente opuestos, la pareja parecía complementarse. La joven, posteriormente conocida como Barbara Weaver, nació el 2 de febrero de 1979 en Orville, condado de Wayne. Era conocida por ser mucho más reservada que Ellie. La mayoría la describía como una joven tranquila, muy amigable y sociable. Bárbara se mostraba amable con todos y nunca se le vio alzar la voz. Gracias a su carácter devoto y conciliador, era vista como un alma gentil, mientras que Ellie era muy extrovertido, educado y considerado, con un encanto especial que llamaba la atención. A los ojos de todos, eran la pareja perfecta, o al menos eso era lo que la gente creía. El 27 de mayo de 1999, justo después de la Rumspringa de Ellie, él y Bárbara se casaron en una ceremonia tradicional Amish. La pareja inició una vida familiar aparentemente normal, y con el tiempo, su felicidad se vio complementada con la llegada de 5 hijos: Wayne, Allen, Emma, Marvin y Mary Weaver. Además de su trabajo en el campo, Ellie abrió una tienda de artículos de casa y deportes contigua a su vivienda. A sus 29 años, tras casi una década de matrimonio, era visto como un hombre responsable y trabajador. Sin embargo, su mundo y el de su familia estaban por derrumbarse de la peor manera. Alrededor de las 8 de la mañana del martes 2 de junio de 2009, una llamada al Centro de Operaciones de Emergencias del Condado de Wayne encendió las alarmas. Quien llamó reportó a una persona inconsciente, que aparentemente no respiraba. Enseguida, unidades policiales llegaron a la dirección proporcionada por la persona que llamó, quien resultó ser una vecina que vivía detrás de la casa de los Weaver.
Según los registros, la mujer les explicó a los oficiales que uno de los hijos de la pareja le pidió ayuda porque había encontrado a su mamá inconsciente en la cama. De inmediato ella fue a la casa de los Weaver y constató que Barbara no respondía, por lo que los llamó. Cuando entraron a la habitación principal, los oficiales se encontraron con una escena desgarradora. Barbara Weaver, de 30 años, yacía sin vida bajo una manta ensangrentada, aparentemente con una herida de escopeta en el lado derecho del pecho. Desde un inicio se descartó el disparo autoinfligido, ya que no había un arma cerca ni había restos de pólvora en sus manos. Tampoco encontraron entradas forzadas y se encontró dinero en efectivo en distintos lugares de la casa, por lo que parecía poco probable que se tratara de un robo. Los oficiales presumían que pudo tratarse de un ataque premeditado, y como ocurre en la mayoría de estos casos, el cónyuge es el primer sospechoso a descartar. Los 5 hijos del matrimonio estaban en la casa, pero el esposo de la víctima no aparecía por ninguna parte. Los vecinos le dijeron a la policía que Ellie había salido de pesca con unos amigos al lago Erie, y como era un Amish del ala más conservadora, no tenía teléfono celular para comunicarse con él. Sin embargo, uno de sus compañeros de pesca era un inglés, término utilizado para referirse a las personas que no son Amish, y él sí tenía un teléfono. De ese modo, finalmente los investigadores pudieron contactar a Ellie y citarlo de inmediato para interrogarlo. Aunque Ellie pidió ir primero a su casa, le indicaron que debía presentarse directamente en la comisaría. El aparentemente afligido viudo declaró que no tenía nada que ver con el asesinato de su esposa, y que la última vez que la vio fue a las 3 de la madrugada, justo antes de irse de pesca, pues ella se había levantado para despedirlo. Los amigos que fueron con él al viaje confirmaron su coartada. No obstante, la policía seguía teniendo a Ellie como sospechoso, pues los testimonios de los vecinos y conocidos de la pareja revelaron que la relación de la pareja no era tan perfecta como parecía. Las sospechas se hicieron más evidentes cuando Fanny Troyer, hermana de Barbara, se presentó a declarar. Ella les contó que Ellie y su hermana se casaron muy jóvenes y que su matrimonio fue tormentoso desde el principio debido a las infidelidades de él. Relató que todo empezó prácticamente desde que comenzaron a salir, durante la rumspringa de Ellie. Él era mucho más fiestero que Bárbara y frecuentemente salía a divertirse con personas ajenas a la comunidad Amish, mientras que ella era más reservada y su mayor deseo era dedicarse a su esposo e hijos. Según los reportes, los deslices de Ellie con otras mujeres se habían convertido en un gran problema para la pareja. No obstante, pese a que las infidelidades de Ellie la herían profundamente, Bárbara no contemplaba el divorcio como una opción, ya que iba en contra de su fe, según la cual el matrimonio era para toda la vida. De acuerdo con los testimonios, en al menos 2 ocasiones, Ellie abandonó su religión y su hogar familiar para vivir en el mundo exterior. De hecho, en uno de esos episodios estuvo conviviendo con una mujer durante varios meses. Sin embargo, probablemente debido a que le costó adaptarse a ese estilo de vida, pues carecía de muchas de las habilidades y la educación necesarias para desenvolverse en la sociedad moderna, Ellie terminó regresando arrepentido, pidiéndole perdón a Bárbara y a los ancianos de la comunidad para que lo aceptaran nuevamente. Dado que, como ya hemos dicho, Bárbara se oponía al divorcio, ella siempre terminaba perdonándolo. Sin embargo, las sospechas de que Ellie seguía engañándola no desaparecieron. Al parecer, él sentía una profunda atracción por todo lo prohibido y quería experimentarlo por sí mismo. De hecho, algunas versiones afirman que el distanciamiento entre la pareja comenzó porque Ellie le exigía en la intimidad cosas que Bárbara considera moralmente incorrectas, lo que él interpretó como un rechazo. Entonces fue cuando él empezó a frecuentar bares locales y a buscar compañía femenina ajena a los Amish. Sus indiscreciones eran un secreto a voces en la comunidad. En un incidente que escandalizó particularmente a los lugareños, un día un vecino lo descubrió en un encuentro íntimo con una mujer detrás del mostrador de su tienda. Ellie le pidió que guardara el secreto y él respondió que guardaría silencio, pero el rumor se esparció rápidamente.
Por otra parte, Fanny también les dijo a los investigadores que pese a que no tenían certeza de que hubiera antecedentes de maltrato físico, los niños habían dicho que lo vieron empujar y sujetar a su madre en varias oportunidades. No obstante, amigas de Bárbara dijeron que si ella le hubiese contado al obispo, este seguramente le habría preguntado qué había hecho ella para hacer enojar a su esposo. Aunque algunas amigas de Bárbara pensaban que ella le tenía miedo a su esposo, en algún momento ella comentó que en realidad le temía era a sus amantes, pues alguna podría sentirse celosa y querer acercarse a ella para hacerle daño. Además, según el testimonio de Fanny, Ellie ejercía un control extremo sobre su hermana, especialmente en lo financiero, pues aunque al negocio de casa le iba bien, él se negaba a darle lo suficiente para la manutención de los niños. Incluso cuando a Bárbara le tocaba hornear pasteles para la iglesia, él se negaba a darle el dinero para comprar los ingredientes, lo cual resultaba humillante para ella. Pero además de esta reveladora información, la familia, amigos y vecinos de los Weaver mencionaban con insistencia un nombre, el de Barbara Robert, conocida mayormente como Barb, como la nombraremos en adelante para evitar confusiones. La mujer de 39 años, casada y con 3 hijos, trabajaba como taxista para la comunidad Amish vecina. Barb era menonita. Era la considerablemente menos conservadora de los Amish, cuyos miembros pueden tener vehículos, computadoras y teléfonos móviles. Al parecer, ella y Ellie se conocían desde hacía al menos 6 años, cuando ella tenía 33 y él 23. Barb se encargaba de trasladarlo a los sitios donde no podía llegar una carreta tirada por caballos, el medio de transporte más común en esas comunidades. Sin embargo, muchos notaron que pasaba demasiado tiempo juntos y sospechaban que entre ellos había algo más que una simple amistad. De hecho, se rumoraba que, producto de sus múltiples aventuras, Ellie tuvo un hijo fuera del matrimonio, y algunas versiones aseguran que él era padre de uno de los hijos de Barb. De acuerdo con posteriores testimonios, la pareja tenía encuentros furtivos en el vehículo de Barb y en el granero de los Weaver, el mismo lugar donde se llevó a cabo el funeral de Bárbara. Cuando la policía la entrevistó por primera vez, la mujer admitió haber tenido una aventura con Ellie, pero insistió en que había terminado 6 meses antes y aseguró que estaba en casa con su esposo en el momento del crimen. Entonces, surgió nueva información incriminatoria. Una mujer llamada Dandy Hisley contactó a la policía para informar que tiempo atrás había tenido una breve relación con Ellie. Detalló que se conocieron en un sitio de citas, donde él se describía a sí mismo como Semental Amish. Según la declaración de Dandy, Ellie la contactó mediante un teléfono celular, lo que despertó el interés de las autoridades, ya que él negó poseer uno, y ese dispositivo secreto podría revelar información crucial para la investigación. Pero lo que realmente alarmó a los oficiales fue lo que Dandy reveló acerca de la actitud de Ellie hacia su esposa. Según dijo, él había mencionado que era profundamente infeliz en su matrimonio, y también hizo varios comentarios sugiriendo que quería saber cómo quitarle la vida a alguien y deshacerse de Bárbara para siempre. Pronto aparecieron otras mujeres asegurando que ellas también habían tenido relaciones extraconyugales con Ellie y que él les había hecho comentarios similares sobre querer que alguien asesinara a su esposa. Al parecer, Ellie conocía a las mujeres en una sala de chat donde él se anunciaba como Semental Amish y compartía fotos con el torso desnudo preguntando quién quería acostarse con un hombre Amish. Esto despertaba la curiosidad de decenas de mujeres que le respondían. Sin embargo, al ser confrontado con estos señalamientos, Ellie declaró ante los investigadores que su infidelidad era cosa del pasado y negó rotundamente los rumores de que había una nueva mujer en su vida. Para los investigadores quedó claro que era clave encontrar el teléfono secreto de Ellie para revelar de una vez por todas su vida secreta y su posible participación en el crimen. Dandy accedió a colaborar con ellos creando un nuevo perfil en una aplicación de citas para contactarlo y pedirle que la llamara. No pasó mucho tiempo antes de que Ellie le respondiera, lo que le permitió a los investigadores obtener su número de teléfono, el cual, para su sorpresa, estaba registrado a nombre de Barb. Los detectives obtuvieron una orden judicial para tener acceso a los registros telefónicos de los sospechosos, pero tuvieron que esperar una semana para obtenerlos. Además de eso, el 3 de junio, un día después del hallazgo del cuerpo de Bárbara,
los había contactado un hombre de Fresno llamado David Weaver, sin parentesco con Ellie, quien dio otra pista reveladora. En una choza cercana a la casa de los Weaver había un contestador automático donde los vecinos podían recibir mensajes. Según David, él dejó un audio supuestamente dirigido a Ellie, en el que le decía que podía correr, pero no esconderse. Afirmaba que lo atraparían y que la noche anterior se había equivocado de persona. David declaró que Barb lo llamó esa misma mañana pidiéndole el favor y que él nunca cuestionó su petición, ya que habían sido amigos durante 6 años e incluso salieron a cazar juntos. Las autoridades presumían que fue un intento por desviar las investigaciones, pero cada día que pasaba se acumulaba más evidencia que los incriminaba a ambos. David también testificó que él le había prestado a Barb una escopeta calibre .410 y ella nunca se la devolvió, en tanto que un perito en armas de fuego reveló que las pruebas forenses a los perdigones encontrados en la escena del crimen eran compatibles con los del número 6, utilizados en diversas armas, incluyendo escopetas calibre .410. Por otra parte, se supo que mientras estuvo detenida en la prisión del condado de Wayne, Barb supuestamente le contó a su compañera de celda, Dana Unangst, que en noviembre había comprado una escopeta de ese mismo calibre en una armería local. También le comentó que ella sabía de armas. De igual modo, Dana declaró que Barb le contó que Ellie sugirió incendiar la casa con su esposa adentro y que cuando ella le preguntó si no le preocupaba que sus hijos resultaran lastimados, él dijo que los niños irían al cielo porque eran inocentes. 8 días después del crimen llegaron los registros telefónicos, que revelaron una comunicación constante entre Ellie y Barb. Los detectives descubrieron numerosos mensajes entre ambos que no solo dejaban claro que seguían juntos, sino que también evidenciaban su deseo de deshacerse de Bárbara a como diera lugar. Con frecuencia intercambiaban textos sobre posibles formas de ultimar a Bárbara, incluyendo darle de comer un pastelito tóxico, envenenarla con monóxido de carbono y hasta provocar una explosión en casa. Uno de los mensajes corroboraba lo dicho por Dana, ya que en el texto Ellie no descartaba la posibilidad de que sus 5 hijos fallecieran como daño colateral de una explosión o incendio, insistiendo en que estaba bien porque irían directamente al cielo por ser inocentes. Según los registros, la noche del asesinato, Ellie le envió un mensaje de texto a Barb con indicaciones sobre dónde estacionar su vehículo. También dijo que la puerta del sótano estaría sin llave y la animó cuando ella expresó miedo o arrepentimiento. Por otro lado, durante un allanamiento efectuado en la residencia de Barb, la policía incautó 2 escopetas calibre 20 y un rifle calibre 22. Además, el dueño de una armería declaró que en noviembre de 2008, la sospechosa había comprado en su negocio una escopeta calibre .410. En el mismo procedimiento se confiscaron 4 computadoras que fueron enviadas a la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, donde serían analizadas por especialistas en informática. Como resultado de la pericia se descubrió que uno de los equipos contenía 841 búsquedas en Internet relacionadas con venenos, gases y muerte autoinfligida, incluyendo 10 mejores maneras de quitarse la vida y cuánto veneno de ratas se necesita para matar a una persona. El 10 de junio de 2009, poco más de una semana después del asesinato de Barbara Weaver, su esposo y su presunta amante fueron arrestados y acusados de homicidio agravado. Aunque Ellie se negó a hablar, Barb admitió que se enamoró de él, quien la convenció de que la única forma de estar juntos era si mataba a su esposa. Dijo que alrededor de las 4:30 de la madrugada del 2 de junio, se coló en la casa de los Weaver por la puerta del sótano que estaba sin seguro. Barb dijo que llevaba con ella la escopeta de su esposo, alegando que solo tenía la intención de asustar a Bárbara. Pero, según su declaración, el arma se disparó accidentalmente. Sobre los mensajes incriminatorios, dijo que ella pensaba que Ellie no hablaba en serio y que lo único que hizo fue seguirle la corriente para ver hasta dónde era capaz de llegar él con aquella broma. Insistió en que nunca pretendió que pasara nada, pero más tarde se retractó de su declaración y dijo que no recordaba haber estado en la casa de los Weaver. Y dado que el informe forense tenía como hora del deceso las 2 de la madrugada, su abogado alegó que Ellie le había disparado a su esposa antes de salir de pesca,
Además, nunca se encontró el arma homicida y no había huellas dactilares de Barb en la escena. Poco después, el 17 de agosto, Ellie se declaró culpable de complicidad en el asesinato. Como parte del acuerdo de culpabilidad al que llegó con la fiscalía, debía testificar en el juicio contra Barbara Rubber, quien, de ser declarada culpable, podría enfrentar una condena de hasta cadena perpetua. El caso conmocionó profundamente a la comunidad y acaparó la atención de los medios locales y nacionales, ya que se trataba de un crimen bastante inusual en Estados Unidos. Según algunas fuentes, era apenas la tercera vez en los últimos 250 años que un hombre Amish era sospechoso de quitarle la vida a su esposa. Durante el juicio, Ellie admitió haber tenido múltiples aventuras extramatrimoniales y dijo que simplemente no amó a su esposa como debía haberla amado. Habló de las veces que abandonó a su familia porque quería más libertad, pero siempre fue recibido de vuelta. Asimismo, confirmó que su relación con Barb comenzó 6 años antes y que cuando él le habló de deshacerse de su esposa, ella se mostró entusiasmada y repetidamente sugirió envenenarla, asfixiarla o asesinarla con un arma de fuego. De igual modo, se refirió a los mensajes que intercambiaron en los que él mencionó que se iría de pesca el 2 de junio y dejaría la puerta del sótano sin llave. Cuando ella le preguntó cómo vería en la oscuridad y le comentó que eso le daba miedo, él le sugirió que llevara una linterna. Pese a que Ellie insistió en que no tuvo nada que ver con el deceso de su esposa, contó que la tarde del 2 de junio recibió mensajes de Barb preguntándole si podían cambiar de número de teléfono para que no pudieran ser rastreados. Afirmó que ella fue quien le dio el celular como parte de su plan y que posteriormente cambió el número. También testificó una semana después. Barb fue a su granero y que ambos hablaron del crimen. Ella le habría dicho que lamentaba profundamente todo y le explicó cómo había entrado en su casa y en la habitación de Ellie. Además, le preguntó a Ellie cómo limpiar un arma para que pareciera que no se había usado y qué debía decir si su esposo notaba que les faltaba la escopeta del calibre .410. Otro testimonio clave fue el de David Weaver, quien relató que Barb lo llamó poco después del asesinato de Bárbara y le pidió dejar el mensaje en el teléfono de la choza. También testificó que, entre 4 y 5 años antes, le prestó su escopeta calibre .410, pero ella nunca se la devolvió. Por otro lado, la forense que examinó el cuerpo en la escena dijo que observó una sola herida de bala en el pecho de Bárbara, pero no vio punteado. Explicó que este indicaría que el disparo se realizó desde una mayor distancia y que la falta de punteado sería consistente con una herida de bala recibida a corta distancia. En cuanto a la hora del deceso, que se fijó a las 2 de la madrugada y fue uno de los argumentos de la defensa para sugerir que Ellie fue quien la asesinó y luego hizo que Barb asumiera la culpa, declaró que la víctima falleció en cualquier momento entre la medianoche y las 6 de la mañana. La forense explicó que las estimaciones de la hora de muerte son inexactas y que solo registró las 2 de la madrugada solo porque los certificados de defunción requieren el registro de una hora específica. De igual modo, la jefa forense del condado de Summit que realizó la autopsia concluyó que Bárbara murió a causa de una sola herida de bala en el lado derecho del pecho. Detalló que encontró perdigones de escopeta dentro del cuerpo, pero no tacos, corcho ni cápsulas de perdigones. Explicó que cuando una persona recibe un disparo a quemarropa con una escopeta, estos últimos elementos generalmente se encuentran en el cuerpo junto con los perdigones. Sin embargo, opinó que sería posible accionar una escopeta a corta distancia y dejar solo perdigones si el proyectil atravesara antes otra sustancia. En tal sentido, sugirió que tal herida podría ocurrir si se disparara a través de una colcha o edredón. Asimismo, coincidió con la afirmación de que determinar el momento de la muerte no era una ciencia exacta. Los detectives que llevaron el caso hablaron de la investigación y de las declaraciones de los acusados. Mencionaron que Barb les había dicho que esa mañana, cuando regresó a su casa, guardó la escopeta en el armero de su esposo. Dijeron que la acusada insistió en que todo fue idea de Ellie y que él le suplicó repetidamente que matara a su esposa. Declararon que cuando volvieron a hablar con ella, creían que no estaba diciendo la verdad y que varias de sus declaraciones no coincidían con los hechos que había descubierto la policía. También testificaron en contra de Barb, su ex compañera de celda,
Dena Unangst, y el dueño de la armería donde compró una escopeta en noviembre de 2008, lo que confirmaba que ella tuvo acceso a al menos 2 armas del mismo calibre de la utilizada para cometer el homicidio. Finalmente, Barbara Rubber fue declarada culpable de asesinato con agravantes y fue sentenciada a entre 23 años y cadena perpetua. Fue recluida en el reformatorio de mujeres de Ohio para cumplir su condena y podrá optar a la libertad condicional en junio de 2032. Para ese entonces, tendrá 62 años. En tanto que Ellie Weaver fue declarado culpable de complicidad en el asesinato tras testificar contra Barb. Tras el acuerdo con la fiscalía, recibió una condena de entre 15 años y cadena perpetua, y podría optar a la libertad condicional en junio de 2024. Al momento de la investigación para este video, en noviembre de 2025, Ellie se encontraba cumpliendo su sentencia. Según registros judiciales, en 2024 solicitó la libertad condicional, pero le fue denegada. Su próxima audiencia quedó programada para febrero de 2032. Si bien el caso de Ellie Weaver conmocionó a muchos, como ya hemos mencionado, la violencia entre los Amish es sumamente rara, pues uno de los pilares de su cultura es el pacifismo. No obstante, el hecho de que algo esté arraigado en las creencias de un grupo no significa que siempre se respete, pues al fin y al cabo se trata de seres humanos con virtudes y también con debilidades, que tal como en la historia que hemos relatado, pueden llevar a algunas personas a hacer lo inimaginable con tal de satisfacer sus fantasías más retorcidas. Imagina que tu vida parece perfectamente encajada. Un hogar estable, 2 hijos adorables y un esposo que todos describen como encantador. Imagina que en la primavera de 1992, todo eso se rompe en un solo instante cuando la verdad llega a tu puerta disfrazada de una adolescente herida y vengativa. Eso fue exactamente lo que vivió Mary Jo Buttafuoco. Lo que debía ser su final se convirtió en un acto de supervivencia que estremeció a todo un país. Acompáñanos en este recorrido por uno de los casos más impactantes de la década. Una historia llena de giros inesperados, secretos ocultos y momentos que marcaron un antes y un después en la cultura popular. Queremos que vivas cada detalle, que te sumerjas en la intensidad de los hechos y que formes parte de esta conversación que sigue fascinando a miles de personas alrededor del mundo. Mi nombre es Juan y te invito a que veas el video hasta el final, porque cada minuto revela un detalle clave que te ayudará a entender cómo una mentira puede desencadenar una tragedia. Antes de empezar, nos encantará saber más de ti. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Tu opinión y tu experiencia hacen que esta comunidad crezca y que cada video cobre aún más vida. Mary nació el 15 de mayo de 1955 en el estado estadounidense de Nueva York. Criada en un entorno católico irlandés muy estricto donde se enseñaba a no mostrar los problemas familiares y a mantener siempre las apariencias. Desde muy joven, la mayor aspiración de Mary era formar una familia. Tal y como reconoció años después, sentía que había nacido para cuidar de otros. I never aspired to be anything more than a mom. So it was ingrained in me from an early age to be a caregiver. I felt that was my destiny. En 1971, el destino llamó a la puerta de Mary cuando conoció a un compañero de secundaria, Joey Buttafuoco. De acuerdo con Mary, ambos se complementaban a la perfección, porque mientras él tenía el encanto propio de alguien carismático y extrovertido, ella, con su estabilidad y madurez, sabía cómo mantenerlo encaminado. What made us a good couple was that I was the steady end and he was the clown. Every time he would go a little crazy, I was there to rein him back in. Así que en ese contexto, el romance fluyó de maravillas. Entretanto, finalizada la secundaria, Mary consiguió empleo en un banco. Pero con el correr del tiempo, cuando Joey y ella llevaban 5 años de noviazgo, Mary, presionada por las expectativas familiares y su propia idea de cómo debían ser las cosas, comenzó a sentir la urgencia de casarse. Fue así como, el 4 de septiembre de 1977, la joven pareja contrajo matrimonio en una ceremonia religiosa. Para quienes los conocían de cerca, resultaba evidente lo afectuosos que eran entre sí.
Joey, por ejemplo, se mostraba como un hombre atento y dedicado, y Mary solía hablar de él con una calidez especial, refiriéndose a él como su Joey, casi como si fuera una extensión de sí misma. La pareja se mudó a un tranquilo suburbio de Long Island, en el estado de Nueva York, donde Joey trabajaba en el taller mecánico de su familia. Durante un tiempo llevaron una vida llena de actividades y diversión: paseos, moto, barcos, amigos, salidas nocturnas. En suma, eran jóvenes, felices y estaban perdidamente enamorados. Además, tenían un amplio círculo social, y era la época dorada de la música disco y de los clubes nocturnos. Con el paso de los años, sin embargo, las cosas se volvieron más complicadas. A finales de la década de los 70, la cocaína comenzó a circular en su entorno, volviéndose parte de su rutina social. Cuando Mary quedó embarazada de su primer hijo, ella dejó ese estilo de vida, pero Joey continuó. Desde entonces, su comportamiento empezó a volverse errático. Periodos de aparente normalidad eran interrumpidos por excesos, desapariciones y promesas de cambio que jamás se cumplían. Nada de ello, no obstante, convenció a Mary de dejarlo. De hecho, a la llegada del pequeño Paul le siguió Jessica unos 3 años después. Con el nacimiento de su hija, Mary esperaba que las cosas mejoraran, pero ocurrió lo contrario. Joey se hundió cada vez más y ella, atrapada entre la responsabilidad y la esperanza, seguía creyendo que con suficiente esfuerzo lograrían superar esa etapa. Cuando las cosas parecían salirse totalmente de control, Mary le daba un ultimátum. Debía elegir o el consumo o su familia. Really started going off the deep end. And I'd give him the ultimatum. The marriage is going to end unless you stop this. Cada una de esas veces, Joey le prometía parar y ella elegía creerle. Entretanto, Mary se esforzaba para que nadie supiera que su vida distaba mucho de un cuento de hadas. Y por eso mismo, a los ojos de los demás lucía como una mujer plena. En realidad, esa apariencia de normalidad se sustentaba en gran medida en su empeño por seguir defendiéndolo sin importar lo que hiciera. De tal modo, cada vez que él se ausentaba, Mary inventaba excusas, como que estaba enfermo o que había viajado por trabajo. En definitiva, la mayor prioridad para ella era mantener a sus hijos al margen de la situación, y, de algún modo, lo consiguió, pues según recordó Jessica muchos años después, durante aquella época cuando aún era una niña, veía a su padre como un héroe, sin tener la menor idea del problema de drogas que él ocultaba. Como una forma de distraerse del comportamiento autodestructivo de Joey y convencida de que un cambio de ambiente podría ayudar, Mary decidió buscar una nueva casa. Y la encontró, así que en agosto de 1986 se mudaron. La nueva propiedad era espléndida, estaba frente al agua, era amplia, segura y el barrio transmitía tranquilidad. En síntesis, era el entorno perfecto para que Paul y Jessica crecieran felices y sanos. Para sus nuevos vecinos eran una familia ejemplar, pero puertas adentro, la realidad distaba mucho de eso. A pesar de todos los cambios, los problemas continuaron, pues Joey seguía consumiendo. 2 años después, en octubre de 1988, Mary ya no pudo seguir ocultándolo y se sinceró con sus suegros, advirtiéndoles que, si no lo llevaba a rehabilitación, él podría morir. Finalmente, Joey aceptó internarse. Mientras él estaba en tratamiento, Mary siguió ocultando la situación a los niños. Incluso les dijo que su padre estaba en Disneyland. En palabras de Jessica, en aquel entonces le enojó pensar que su padre estaba divirtiéndose sin ella. 30 días después, Joey volvió a casa sobrio y, a partir de ese momento, se volvió muy popular en el vecindario. No solo había dejado la droga, sino que su vida parecía haber cambiado. Era más atento, cariñoso y responsable. Para comienzos de 1992, las cosas parecían haberse encarrilado del todo. Mary estaba orgullosa de él y sentía que, por fin, tras 15 años de matrimonio y múltiples crisis, estaban viviendo la vida que siempre había querido. Todo por lo que habían trabajado había valido la pena. Got sober and life became what I always wanted it to be. He was wonderful to me, he was great with the kids, and I was proud of him. Lo que ella desconocía era que Joey había sustituido una adicción por otra, una que tendría consecuencias devastadoras. Unos meses más tarde, la familia continuaba llevando una rutina normal.
Sin embargo, la ilusión se derrumbó pronto, específicamente durante la soleada mañana del martes 19 de mayo de 1992. Aquel día primaveral, Mary decidió aprovechar el buen clima para pintar un banco en el patio trasero. Era un proyecto que tenía en mente desde el invierno, así que luego de llevar a sus hijos a la escuela, preparó todo el material. Cerca de las 11:30 de la mañana, mientras estaba en plena tarea, el timbre de la puerta interrumpió sus tranquilas labores. Mary se acercó a la puerta y a través del vidrio vio a una adolescente. I started painting. Then the doorbell rang. And I could see a girl there. Lo primero que hizo fue preguntarle si podía ayudarla en algo. Pero lo que ocurrió a partir de ese instante cambiaría su vida para siempre. Al abrir, la joven quiso saber si ella era Mary Jo Buttafuoco. Acto seguido, se presentó asegurando llamarse Anne-Marie, y luego le anunció algo perturbador. Afirmó que Joey mantenía una relación con su hermana menor. She told me that Joey was having an affair with her little sister. It was just unbelievable. Pero eso no era todo. Lo que ocurrió después choquearía a Mary y a la larga a toda la nación. Mary, desconfiada, quiso saber su edad y la joven respondió que tenía 19 años. Para respaldar su historia, la visitante mostró una camiseta que supuestamente Joey había olvidado en su casa, una prenda que pertenecía a las que él entregaba a los clientes del negocio familiar. Mary, aún incrédula, le dijo que entraría para llamar a su marido y avisarle sobre la visita. En el instante en que se dio vuelta para volver a la casa, la joven sacó un arma y abrió fuego. She pulled out that gun, and the second that it took me to turn, and in that second it came out, I turned my head and she pulled the trigger. La bala impactó en un costado de la cabeza de Mary. Mientras ella se desplomó en la entrada de su casa, la adolescente huyó. Minutos después, un vecino la encontró inconsciente y llamó a emergencias. La noticia se difundió rápidamente, al tiempo que Mary fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico. Mientras los vecinos, las autoridades y la prensa rodeaban la escena del crimen. A pesar de los esfuerzos de los médicos que la atendieron, no pudieron extraer la bala porque estaba demasiado cercana a la columna. Así las cosas, el pronóstico de Mary era incierto, y la familia recibió la advertencia de que las probabilidades de supervivencia eran apenas de un 50%. Pero para sorpresa de todos, 3 días más tarde Mary despertó. Aunque claro, su estado seguía siendo delicado. Tenía la mandíbula fracturada, parálisis en el lado derecho de la cara, pérdida de audición, mareos y una enorme cantidad de sangre perdida. Aún así, estaba viva, algo que su familia consideró un milagro. Al recobrar la conciencia, encontró a su esposo y a varios policías junto a la cama. Como no podía hablar por el tubo en la garganta, le dieron papel y lápiz. Mary escribió todo lo que recordaba del ataque, incluido un detalle que llamó la atención de Joey, la camiseta que la joven había llevado. Él reconoció que ese modelo nuevo solo lo había entregado una vez a la hija de un cliente habitual del taller. Su nombre era Amy Fisher. Nacida en Nueva York el 21 de agosto de 1974, Amy era hija de Elliot y Rosanne Fisher, y por aquel entonces, contrario a lo que había afirmado, seguía siendo una estudiante de secundaria de apenas 17 años. Por lo demás, no era distinta a las chicas de su edad, al menos en apariencia. Para su cumpleaños anterior, sus padres le regalaron un auto y, luego de que lo dañara, temiendo decirles la verdad, Amy lo llevó a escondidas al taller mecánico de Joey. Desde un primer momento, Joey aseguró que no había nada entre ellos dos y que solo se trataba de una adolescente obsesionada con él. Según detalló, Amy había malinterpretado su amabilidad y había desarrollado una fijación enfermiza. Su esposa, no obstante, seguía sin comprender. Pero fuese verdad o no, esa misma noche, la policía detuvo a Amy. Y luego, tras 12 horas de interrogatorio, la adolescente confesó el ataque. El caso estalló en los medios. La historia de una joven enamorada que atacaba a la esposa del hombre casado con el que mantenía una relación se transformó en un fenómeno sensacionalista. Los reporteros rodearon a Amy durante su traslado,
hostigándola con preguntas sobre la naturaleza del presunto amorío. Rápidamente, comenzó a trascender que era una adolescente inestable y problemática que, de un modo u otro, había hallado consuelo en brazos de Joey. El 22 de mayo, Amy fue acusada formalmente de intento de asesinato. La vida de Mary, ya de por sí marcada por la recuperación física, se vio invadida por cámaras, reporteros y titulares escandalosos que explotaron cada detalle de la tragedia. 11 días después del ataque, cuando recibió el alta hospitalaria, en lugar de tranquilidad encontró un ejército de periodistas esperándola. Su intimidad dejó de existir y su familia quedó en el centro de una tormenta mediática. Incluso, productoras que simpatizaban con ella le exigieron los derechos de la historia. En casa, Mary era un ejemplo de estoicismo. Padecía dolor crónico, dependía cada vez más de los medicamentos recetados y tenía que lidiar con una avalancha de abogados y fiscales. Pero cuando sus hijos estaban cerca, imitaba a su yo más joven, repitiéndoles una y otra vez que su madre estaba bien. A veces, los Botafogo convertían el revuelo mediático en un juego, haciendo parpadear las luces mientras los equipos de noticias grababan en directo desde fuera. Hasta que, en diciembre de 1992, luego de alcanzar un acuerdo con la fiscalía que redujo el cargo inicial a agresión agravada, Amy Fisher fue condenada a cumplir entre 5 y 15 años de prisión. Sin embargo, la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Joey había mantenido una relación con ella? La mayoría no le creía, ni siquiera los investigadores, pero lo más grave en todo caso era que la presunta relación habría ocurrido cuando él tenía 37 años y la joven apenas 16, lo que implicaba un delito. Para la primavera de 1993, con Amy en la cárcel, Mary intentaba recuperarse de la herida, al tiempo que su esposo continuaba negando haber tenido un vínculo íntimo con la adolescente. Sin embargo, la fiscalía estaba dispuesta a avanzar con los cargos en su contra. Entre las pruebas había un recibo de motel que coincidía con la letra de Joey, algo que él atribuyó a una falsificación. En cuanto a Mary, sintiéndose vulnerable y traicionada por el sistema tras el acuerdo alcanzado con Amy, decidió creerle. Adicionalmente, con el escándalo en marcha, Mary demostró una enorme fortaleza y dedicación hacia sus hijos. Continuó llevándolos a los entrenamientos de fútbol y a las clases de baile, y asistía a sus partidos de baloncesto y a sus presentaciones escolares, pero pese al apoyo incondicional a su marido, en octubre de 1993, Joey por fin confesó la relación con Amy, y en noviembre de ese mismo año, la justicia lo condenó a 6 meses de cárcel. En parte porque aún tenía una bala alojada en el cráneo y se encontraba demasiado debilitada para iniciar una nueva vida, Mary permaneció a su lado. I continued to stay in this marriage because I was too sick to go anywhere. I had a bullet in my head. There wasn't a thought of leaving. Joey cumplió 4 meses y en marzo de 1994 salió en libertad por buena conducta. Lo hizo a bordo de un Rolls Royce que lo llevó a una fiesta de liberación muy ostentosa, con 400 invitados. Los flashes de las cámaras iluminaron el estacionamiento. Mary fue una de las pocas personas de su círculo que decidió no asistir. Insaciables, las cámaras de televisión y los periodistas seguían a Joey a cada paso. Él declaró que había cumplido la condena impuesta por la justicia y regresado a su hogar, con los suyos. Y aunque Joey se mostró sonriente y con aire triunfante, e incluso llegó a asistir a los premios Oscar con Mary, lejos de volver a la normalidad esperada, en casa nada volvió a ser como antes. Ese frágil equilibrio se rompió cuando, durante un viaje a Los Ángeles con fines mediáticos, Joey fue arrestado por solicitar sus servicios a una trabajadora sexual. Tras ello volvió a prisión. Mary recibió la noticia durante la madrugada a través de una llamada de su abogado y se puso furiosa. Y aunque no tardó demasiado en resignarse a convivir con la idea de que esa era la vida que le había tocado, aquel episodio marcó el comienzo del fin del matrimonio para ella. Incluso aunque todavía no lo procesara del todo y, mucho menos, lo admitiera abiertamente. De hecho, en el verano de 1996, buscando escapar del acoso mediático, la familia se mudó a Los Ángeles con la esperanza de empezar un nuevo capítulo.
Para entonces, su caso se había convertido en un símbolo de la cultura pop de los 90, de modo que permanecer en Nueva York parecía imposible. 3 años después, en 1999, Amy obtuvo la libertad condicional y, de regreso en las calles, se convirtió en periodista y escritora. Mientras tanto, ante dificultades económicas, los Botafuoco se volcaron a la televisión de realidad a comienzos de los 2000, participando en programas y eventos para mantener ingresos, pero en paralelo, luchaban con los fantasmas de su pasado y algunos del presente. Porque en resumidas cuentas, el cambio de ciudad no salvó el matrimonio. Hasta que algunos años más tarde, Mary le comunicó a Joey que quería separarse. A posteriori, muchos le preguntaron cuál había sido la gota que derramó el vaso, lo que la hizo por fin decidirse. Para ella era bastante simple y complejo a la vez. Había llegado a un punto en el que ya no existían razones para continuar. Fue así como, en 2003, 11 años después del ataque, la pareja se divorció oficialmente. La unión que las revistas del corazón alguna vez describieron como el matrimonio sometido a pruebas implacables y de resistencia inquietante, resultó no ser para siempre. Aunque previsible, para sus hijos la ruptura no fue menos dolorosa. En lo sucesivo, Mary no solo dejó de referirse a él como su Joey, sino que también volvió a usar legalmente su apellido de soltera, Connery. Aunque claro, para el público y los medios, siguió siendo conocida como Botafuoco. El nombre también se había transformado en una carga para sus hijos, quienes, además, dejaron de hablarle a su padre. La historia, para asombro de todos, continuó dando de qué hablar, porque mientras Mary trataba de rehacer su vida, Joey siguió envuelto en problemas, de tal modo, ese mismo año fue detenido nuevamente por fraude de seguros y posteriormente se filtró accidentalmente un video íntimo con su nueva esposa. A Amy, en tanto, también la persiguió la polémica. Primero escribió un libro autobiográfico con sus experiencias y algunos años después se casó y tuvo 3 hijos. Sin embargo, volvió a aparecer en los medios cuando se filtró un video íntimo suyo grabado con su entonces pareja. La difusión del material derivó en una demanda, aunque posteriormente Amy llegó a un acuerdo con la productora y la situación terminó siendo aprovechada comercialmente. A partir de ese episodio, ella incursionó durante algunos años en la industria del cine para adultos, donde participó en varias producciones antes de abandonar ese camino. Su matrimonio, al final, terminó en divorcio. Y por increíble que parezca, en algún punto ella, Mary y Joey grabaron una entrevista de reencuentro que Mary describió a la prensa como una oferta que no pudo rechazar. Ella además pasó por una cirugía reconstructiva para reparar el daño facial causado por el ataque. El cirujano plástico que la atendió logró corregir parte de la asimetría que había quedado como secuela. Fue un paso importante en su proceso de reconstrucción emocional y física. What you see now is not half the way I used to look. He did a lot of work on me to try to make my face more symmetrical. Con el tiempo, además de encontrar una paz que daba por perdida, Mary se topó de nuevo con el amor. Él era un hombre tranquilo, sin necesidad de atención ni dramatismos para sentirse bien consigo mismo, lo que les permitió construir una relación estable y madura. Según ella, era exactamente lo que siempre había deseado. En entrevistas de esa época, contó que había dejado las pastillas que tomaba para sobrellevar las secuelas físicas y emocionales de lo ocurrido sobre el trauma. Aseguró que lo superó gracias a la terapia y a aprender a perdonar. Su camino había sido largo y doloroso, pero también transformador. Por ejemplo, comprendió lo absurdo que había sido intentar proteger a Joey guardando silencio sobre su secreto. Después de sobrevivir a lo impensable, descubrió su fortaleza. Aprendió a confiar en su intuición y a tomar decisiones por sí misma, sin permitir que otros definieran su vida. Por fin sentía que avanzaba hacia un futuro mejor lejos del lugar del que venía. Mary le dijo a la prensa que quería transmitirles un mensaje a otras mujeres, que es posible superar cualquier cosa, una tragedia o un escándalo, y seguir adelante con la cabeza en alto. De sus 2 hijos, Jessica fue la única más abierta con los medios de comunicación. Tras décadas en las que luchó con ciertas adicciones, recientemente trascendió que había logrado encauzar su vida. Buscando procesar su singular experiencia familiar,
Estudió una maestría en psicología y comenzó a trabajar como terapeuta, aunque el trato constante con adolescentes conflictivos le recordaba demasiado su propio pasado. Luego descubrió un doctorado especializado en el vínculo entre psicología y medios, donde finalmente encontró un espacio para dar sentido a su experiencia y transformar su historia en algo útil. Convencida de su capacidad intelectual y de que tenía algo que aportar, Jessica decidió orientar su carrera a cuestionar y cambiar la manera en que se narran los casos de crímenes reales, apuntando a una industria más ética que consulte a las víctimas y sus familias y comparta con ellas las ganancias de las plataformas de streaming. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿crees que Mary logró realmente cerrar este capítulo de su vida? ¿O las consecuencias de aquel día la acompañarán para siempre? Si hubieras estado en su lugar, ¿habrías perdonado y seguido adelante? ¿O por el contrario, habrías tomado un camino completamente distinto? Déjanos tu opinión en los comentarios. I'm fine. I'm happy. Of course. Of course. Thank God justice was served. ¿Te imaginas que después de pasar por una vida dura, ganes el premio mayor de la lotería, pero solo puedas disfrutar de tu riqueza por unos pocos meses? Eso fue lo que le pasó a un hombre en Brasil, cuya esposa, 25 años más joven que él, conspiró con sus amantes para quitarle la vida y quedarse con su fortuna. Quédate hasta el final de este video para que conozcas los detalles del crimen que estremeció a Brasil y que dio origen a una intensa disputa por la herencia de la víctima. Pero antes de comenzar me presento, mi nombre es José y te pido que me acompañes hasta el final de este video para enterarte de todos los detalles de este caso que te dejará con la boca abierta. Eso sí, antes de iniciar el relato quisiera saber una cosa. ¿Desde dónde nos ves? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora sí, comencemos. Adriana Ferreira de Almeida nació en 1978 en Río de Janeiro, Brasil, en el seno de una familia de escasos recursos. Se sabe que desde muy joven trabajó como peluquera para ganarse el sustento, pero siempre estuvo inconforme y fantaseaba con llegar mucho más lejos y llevar la vida de lujos que, según ella, se merecía. Quizás buscando la seguridad y estabilidad que tanto anhelaba, se vio envuelta en relaciones fallidas. Aunque varias fuentes mencionan que tuvo hijos, se desconoce cuántos, pero lo cierto fue que se vio obligada a criarlos como madre soltera. Adriana pensaba que una buena figura y una cara bonita eran más que suficientes para encontrar un esposo de buena posición que la sacara de la situación en la que vivía, y la oportunidad de comprobarlo se presentó cuando se reencontró con un antiguo pretendiente, 25 años mayor que ella, al que había rechazado, pero al que ahora veía con ojos diferentes. Ese encuentro sería el punto de partida de una historia de codicia desmedida, infidelidad, traición y violencia, cuyo trágico desenlace representa a la perfección la llamada maldición de la lotería. El otro protagonista de esta historia es René de Souza Sena, quien nació en 1953 en una zona rural del municipio Río Bonito, en Río de Janeiro, Brasil. Fue uno de los 11 hijos de una pareja de agricultores, quienes se ganaban la vida con el trabajo en el campo, por lo que creció en un entorno marcado por las carencias y la falta de oportunidades. Aunque aprendió a leer y escribir, a los 11 años René abandonó los estudios debido a la precaria situación financiera de su familia y se dedicó también a trabajar la tierra, pero sus padres no poseían propiedades, por lo que sembraba para otros. René cultivaba pepinillos, naranjas, yuca, maíz y otros rubros con los que obtenía lo suficiente para alimentarse. Su jornada comenzaba apenas despuntaba el sol y terminaba a las 5 de la tarde. Luego volvía a casa a tiempo para cenar y se acostaba alrededor de las 9 de la noche para descansar y levantarse temprano al día siguiente. Así transcurrió su vida, sin ir más allá de las montañas que bordeaban el lugar, sin electricidad ni mucho menos televisión. Sin embargo, era fanático del fútbol, deporte que llegó a practicar como delantero en partidos callejeros, y era fanático de distintos clubes. A pesar de su trabajo duro, también tenía tiempo para el amor, y pudo conocer a una mujer llamada Malvina, con la cual se casó y formó un hogar. Tras casarse por primera vez en sus 30 años, René abandonó el hogar familiar para hacer su propia vida en otra localidad. Según algunas fuentes, allí consiguió empleo en una floristería. La pareja tuvo una niña a la que llamaron Renata. Luego le dieron la bienvenida a un niño, pero el pequeño nació con graves problemas de salud que causaron su deceso de forma prematura.
Además del terrible impacto de la pérdida que sufrieron, la afición de René por las bebidas alcohólicas comenzó a socavar la relación y terminaron separándose. Pese a que parecía que las cosas no podían estar peor, sí empeoraron. Mientras trabajaba en una granja, un poste de madera que sostenía una alambrada se desprendió y le cayó sobre un pie. El incidente le dejó una herida en un dedo, que, aunque parecía leve, tardaba demasiado en cicatrizar. La lesión se fue agravando al punto que se le infestó de gusanos. El infortunio volvió a alcanzarlo al día siguiente, cuando una puerta le cayó en otro de los dedos del pie, y esa herida tampoco sanaba adecuadamente. Entonces René decidió que era hora de ir al hospital. El diagnóstico fue devastador. Padecía diabetes y ante la avanzada infección de sus dedos fue necesario amputárselos. Además, debido a su condición, debía seguir una dieta estricta si quería mantenerse saludable. No obstante, no siguió los consejos de los médicos y siguió ingiriendo comida con alto contenido de grasas y bebiendo licor casi a diario. En ese entonces, René se ganaba la vida como vendedor ambulante de dulces. De pronto, cuando estaba cerca de los 50 años, se encontró solo y sin rumbo fijo. Lo que ganaba se hizo insuficiente para mantenerse, por lo que decidió regresar al campo que lo vio nacer y en el que transcurrió toda su vida. El estado de salud de René se fue complicando cada vez más y en 2002 los médicos le amputaron una pierna, por lo que debía desplazarse con la ayuda de muletas. Esto no impidió que siguiera acudiendo a sus bares favoritos para tomar cerveza y cachaza con sus amigos. Menos de un año después, en 2003, los médicos tuvieron que cortar su otra extremidad, lo que dejó a René confinado a una silla de ruedas. Debido a su discapacidad comenzó a aislarse cada vez más, imposibilitado para trabajar e incapaz de moverse por sí mismo. René se jubiló y buscó refugio en la casa de sus hermanas donde apenas aportaba para los gastos. Pese a que su condición lo entristecía, compensaba su falta de apoyo financiero con su buen humor y sus ocurrencias. Además, las dosis matutinas de alcohol nunca faltaban. Para ese momento, René parecía estar arruinado y con escasas probabilidades de salir del atolladero en el que estaba metido. Sin embargo, pronto su suerte cambiaría por completo. Pero lo que el hombre no imaginaba era que, lo que en un principio parecía una bendición, se transformaría en la peor de todas sus desgracias. Para mediados de 2005, la vida de René transcurría sin sobresaltos hasta que decidió apostar en la lotería a los números 3, 21, 25, 37, 54 y 58. El 6 de julio, uno de sus sobrinos llevó el boleto al único punto de juego de su localidad. Para su sorpresa y la de todos los que lo conocían, acertó todos los números y ganó el sorteo de la lotería más grande de Brasil. René se hizo acreedor del bote acumulado de casi $1 millón. El premio fue el segundo más grande en la historia del concurso hasta ese entonces. Una de las primeras cosas que René hizo al recibir el premio fue comprar un cuatriciclo que le dio la libertad para moverse a sus anchas por todo el lugar. Además, al hacerse rico, recompensó a los parientes que lo habían apoyado en los tiempos de adversidad. Casi todos sus hermanos recibieron casas y otros regalos. A su hija Renata le dio una vivienda valorada en $300,000 y un vehículo nuevo. Pero su generosidad no se limitó a su familia y amigos cercanos. De acuerdo con los relatos, era común que le diera efectivo a quienes se acercaban a pedirle ayuda. Debido a esto, muchos lo definían como inocente, ya que muchos se aprovechaban de su amabilidad. Él, la hermana con la que vivía en ese momento y los hijos de esta finalmente pudieron dejar la modesta casa donde estaban y empezar una nueva vida. René compró una casa construida en un terreno de 600 metros cuadrados en un condominio de lujo en un exclusivo barrio, a la que se mudó casi de inmediato. Posteriormente, adquirió una casa de playa. Sin embargo, la propiedad de la cual René más se enorgullecía era la hacienda Nuestra Señora de la Concepción, una casona situada en lo alto de un terreno de más de 9,000 kilómetros. René se instaló en esta casa, donde disfrutaba supervisando de cerca la cría de ganado y caballos. La lista de bienes del nuevo millonario también incluía una pequeña finca que compró para uno de sus hermanos, así como 2 tractores y vehículos del año. Aunque se convirtió en uno de los hombres más ricos de la región, siguió jugando a la lotería. Pero aunque todas estas comodidades podían de cierta forma hacerle más pasajera la vida, no le dieron tranquilidad. René siempre iba acompañado por guardaespaldas por el temor a ser víctima de algún crimen. Sin embargo, mantuvo intactos sus viejas costumbres y hábitos. En octubre comenzó a frecuentar un bar ubicado a unos 8 kilómetros de la finca, donde conversaba con sus amigos y conocidos. De acuerdo con el posterior testimonio del dueño del local,
René iba al menos 3 veces por semana, alrededor de las 10 de la mañana. Siempre iba vestido con sencillez y aunque se mostraba sociable, era más bien reservado, no molestaba a nadie y no hablaba de su vida privada. Pero su vida estaba por dar otro giro definitivo, cuando su destino se cruzó con el de Adriana, a quien, como ya hemos mencionado, René había cortejado sin éxito en el pasado. Pero esta vez, aunque no tenía sus piernas, ya no era el trabajador del campo pobre que ella había conocido. Algunas versiones sostienen que René y Adriana coincidieron en una fiesta navideña de ese año. Al parecer, él la invitó a pasar la Nochevieja en su casa. Después de eso, ella comenzó a mostrar cierto interés en él. Así, a inicios de 2006, Adriana se fue a vivir con René y poco después se casaron. Pero mientras él mantuvo su estilo de vida sencillo, pese a la fortuna que había ganado, su nueva esposa cambió drásticamente. Adriana dejó su trabajo como peluquera y empezó a conducir vehículos de lujo. Además, asistía con frecuencia al gimnasio, se sometió a numerosos procedimientos cosméticos, se tiñó el cabello de rubio platinado y adoptó la forma de vestir de las modelos más famosas de esa época. Según los testigos, Adriana se las arregló para convencer a su esposo de que despidiera a sus antiguos empleados domésticos y en su lugar contratara a familiares o conocidos de ella. René dejó en sus manos los asuntos administrativos y, por lo general, cuando había algún problema o algo que resolver, los empleados se dirigían a ella y no al hombre, quien prefería pasar tiempo cuidando del ganado y socializando con los habitantes del municipio. Además, la mujer comenzó a limitar las visitas de los familiares de René, quien poco después de la boda, como una especie de prueba de amor hacia ella, modificó su testamento, en el que figuraban como beneficiarios sus 11 hermanos y su única hija. Al principio las cosas parecían ir bien entre la pareja, pero todo comenzó a desmoronarse cuando René comenzó a sospechar que su esposa le era infiel con hombres de su entorno. En ese contexto, su jefe de seguridad y hombre de su plena confianza, David Vilhena da Silva, le advirtió que tuviera cuidado con sus guardaespaldas, el ex policía militar Anderson Silva de Souza y el exfuncionario público Ednei Gonçalves Pereira, cuyos antecedentes comenzó a investigar para corroborar sus sospechas. Sin embargo, alrededor de las 5:30 de la mañana del 4 de septiembre de 2006, antes de que pudiera confirmar sus sospechas, David fue emboscado en un falso control policial en la zona norte de Río de Janeiro. Según un testigo, el hombre fue reducido y ultimado en ese lugar. Seguidamente, los asesinos metieron su cuerpo en el maletero de un auto que fue abandonado a 500 metros de la escena del crimen. Con su deceso, los informes sobre Anderson y Ednei quedaron inconclusos. No obstante, René se enteró de que Anderson había sido expulsado de la policía militar por su presunta vinculación con los llamados Escuadrones de la Muerte. Eso, sumado a su presunto vínculo con Adriana, hizo que lo despidiera como su guardaespaldas. La misma suerte corrió Ednei. Pero las sospechas de René acerca de su esposa no se limitaban a su presunta infidelidad, sino también sobre el manejo de su fortuna. La pareja entró en crisis cuando, durante una consulta rutinaria en el banco donde tenía depositado su dinero, él descubrió que Adriana había retirado una fuerte suma para comprar una propiedad sin consultarle. El hombre desconocía por completo la transacción y eso acrecentó aún más sus dudas acerca de su esposa. Según el gerente del banco, René habría expresado su intención de cancelar la cuenta conjunta que administraba Adriana. René supuestamente la confrontó a los gritos sobre lo que descubrió y la acusó de serle infiel. Pero, contrario a lo que se esperaría, ella no ofreció alguna excusa concreta a tales señalamientos. Al día siguiente, Adriana abandonó el hogar y se mudó sola a una casa que había acondicionado previamente. En ese momento, René habría amenazado con eliminar su nombre del testamento, sin sospechar que con eso estaba sellando de forma irremediable su destino. Pese a la crisis matrimonial que atravesaba, René continuó su vida con normalidad y mantuvo la misma rutina de siempre. La mañana del domingo 7 de enero de 2007, tal como era su costumbre, llegó a su bar favorito conduciendo su cuatriciclo. Los testigos relataron más tarde que René estaba tratando de convencer a un niño de que le vendiera un pajarito, cuando al lugar llegaron 2 hombres que se desplazaban en una moto y llevaban puestos cascos con viseras oscuras que impedían ver sus rostros, y uno le disparó al menos 5 veces. El primer proyectil alcanzó en la nuca a René, quien se desplomó sobre el piso del bar. El tirador volvió a apretar el gatillo 4 veces más. En medio del tiroteo, el dueño del bar, único testigo de lo ocurrido, se resguardó tras la mesa de billar que estaba entre él y René. El hombre falleció en el lugar.
De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, las balas impactaron en la nuca, la sien izquierda, el ojo izquierdo y la barbilla. Casi de inmediato, la policía descartó la posibilidad de robo como móvil del crimen, ya que los atacantes solo lo despojaron de una riñonera, y en cambio dejaron el reloj, la cadena y el anillo de oro que llevaba puestos. Testigos afirmaron que René no cargaba nunca dinero en efectivo, y mucho menos lo habían visto con un arma de fuego. De hecho, comentaron en una ocasión que habría dicho que si querían robarle tendrían que quitarle antes la vida. Al enterarse del fallecimiento de su esposo, Adriana se dirigió al bar en su vehículo con un guardia de seguridad. La mujer, aparentemente consternada, permaneció un breve rato en el lugar de los hechos. Sin embargo, la hija y los hermanos de René no pudieron evitar notar su extraño comportamiento. En sus declaraciones a la policía, no dudaron en señalar a Adriana como la autora intelectual del ataque fatal y pidieron que se investigara su posible participación en el atroz crimen, que conmocionó a la comunidad y rápidamente acaparó los titulares de la prensa que le dio cobertura a todo lo que surgía en relación con el caso. En el pueblo no se hablaba de otra cosa que no fuese el asesinato del hombre. René solo pudo disfrutar de su riqueza material durante apenas año y medio. Decenas de pobladores se dieron cita en el funeral y acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio local para darle el último adiós al hombre que se había convertido en un benefactor y en una figura muy querida. La gente expresaba libremente sus sospechas sobre las indiscreciones de la joven esposa de René y la posibilidad de que ella estuviese conectada con el crimen. Tras escuchar las preocupaciones de la familia y de los lugareños, los detectives iniciaron la investigación y decidieron indagar a fondo en la vida de la viuda. Entrevistaron a los empleados de la finca para conocer cómo era la relación de la pareja, así como a los guardaespaldas, a sus parientes y a cualquier potencial testigo. Durante la investigación, se descubrió que el día del crimen, Adriana había hecho compras en un supermercado y exigió que le entregaran el recibo, cosa que no era habitual en ella. Eso fue interpretado como un intento por establecer una coartada. También descubrieron que luego de su última pelea, Adriana frecuentaba moteles con su amante de turno y la Nochevieja de 2006 la pasó con él en la propiedad que había comprado a espaldas de su esposo. Se constató además que ese hombre era un exnovio de su juventud, llamado Robson de Andrade Oliveira. Cuando llegó el turno de interrogar a la mujer, la policía local tuvo que solicitar refuerzos, ya que en más de una oportunidad, los pobladores intentaron agredir a la sospechosa y hacer justicia por mano propia. En su declaración, Adriana negó tener algo que ver con el ataque a René. Dijo que amaba profundamente a su esposo, y aunque reconoció que en los meses previos se había visto con otro hombre, negó que fuese una aventura. También comentó que la gente la criticaba por ser joven y por haberse casado con un hombre rico. Además, admitió que ella y su esposo habían tenido una discusión, pero culpó a René ya que se había vuelto muy independiente con la cuatrimoto y se había ido a beber al bar sin llevar sus medicamentos para la diabetes. Cuando Adriana abandonó la comisaría, una multitud que esperaba a las afueras le gritaba improperios e intentaba golpearla. Para que pudiera llegar hasta el vehículo, los policías tuvieron que utilizar gas pimienta para controlar a la gente y evitar que la situación se saliera de control. No obstante, cuando finalmente pudo abordar el auto, varias personas se abalanzaron sobre la carrocería, por lo que los oficiales tuvieron que hacer un par de disparos al aire para dispersar a los manifestantes. Entretanto, la fiscalía solicitó el levantamiento de la confidencialidad de los registros telefónicos y bancarios de los implicados en el caso. De igual modo, se ordenó una prueba balística para determinar si los proyectiles encontrados en el cuerpo de René fueron disparados por el arma de uno de sus 9 guardaespaldas. Pero la situación de Adriana estaba por ponerse mucho peor. Durante el allanamiento a su casa, los investigadores hallaron dinero y comunicaciones con 2 guardias, con uno de los cuales tenía una presunta relación extramarital. Se trataba del ex policía militar Anderson, quien, como ya mencionamos, fue despedido poco antes por René y era investigado por su jefe de seguridad. La hipótesis en ese momento era que Anderson había sido el autor de los disparos que le quitaron la vida a René. En tanto que el otro guardia de seguridad, que también fue despedido, Edney, habría sido el conductor de la motocicleta que lo llevó hasta el lugar de los hechos. Se descubrió que horas antes del crimen, Adriana llamó a Anderson desde su teléfono celular. También se reveló a través de los registros bancarios que días después ella intentó transferir una fuerte suma de dinero de la cuenta conjunta que tenía con su esposo a una cuenta personal. La captura de Adriana tardó casi un mes en ejecutarse. Tras varias fugas de la policía y salvarse en al menos 2 oportunidades de ser agredida por la multitud,
Finalmente la viuda fue detenida por las autoridades, acusada de ser la autora intelectual de los hechos. También arrestaron a Janaína Oliveira, amiga de Adriana y quien habría participado en la planificación del crimen, así como a Robson de Andrade Oliveira, uno de los presuntos amantes de Adriana, además de los exguardias de seguridad Ednei González Pereira, Marco Antonio Vicente, Ronaldo Amaral y Anderson Silva de Souza. En esa época, Robson tenía guardado los números de Adriana en el directorio de su teléfono como Egua Loura, es decir, la yegua rubia. Al hacerse público este dato, el apodo íntimo fue utilizado por la prensa local para referirse a ella en sus reseñas, lo que le añadió otro motivo para el desprecio público hacia Adriana, que era cada vez más notorio. En 2008, algunos detenidos, al final, confesaron, implicando a Adriana en el asesinato de su René. Sin embargo, el 27 de junio de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia le concedió un recurso de habeas corpus debido a la excesiva duración de su detención preventiva y fue puesta en libertad a la espera de juicio. El 9 de julio de 2009, después de más de 72 horas de audiencias, en las que se escucharon los testimonios de 10 testigos, con una votación de 4-3, el jurado condenó a Anderson y Ednei a 18 años de prisión en régimen cerrado por el asesinato de René. Pero mientras el proceso judicial avanzaba, otro drama familiar tenía lugar, ya que comenzó una feroz disputa entre la viuda, los 11 hermanos y la hija de René por la herencia, que gracias a las inversiones que el hombre hizo en vida, se había duplicado. Mientras luchaba por la herencia, en un juicio celebrado en 2011, Adriana, quien se había vuelto a casar y llevaba el apellido de su nuevo esposo, fue absuelta de todos los cargos y quedó en libertad. La mujer no podía estar más feliz con la decisión, que en cambio generó gran indignación entre los familiares de René como al público que seguía con atención el caso. Ahora, siguiendo con el tema de la herencia, en un primer testamento, registrado el 2 de septiembre de 2005, es decir, poco después de recibir el premio, René dejaba la mitad de sus bienes a su hija Renata, y el resto se repartiría entre sus 11 hermanos en porcentajes que oscilaban del 5% y el 15% de su fortuna. En un segundo testamento, uno de los sobrinos sustituía a su padre fallecido. En un tercer documento, otorgado por René el 9 de octubre de 2006, Adriana pasó a ser beneficiaria del 50% de la herencia, dejando el resto a su hija Renata y excluyendo a sus hermanos. En 2013, Adriana intentó llegar a un acuerdo extrajudicial con Renata para dividir la herencia entre ambas. La mujer propuso el sobreseimiento de las demandas interpuestas por ambas partes y que cada una recibiera una parte equitativa de la fortuna de René. A través de su abogado, Renata rechazó la propuesta de Adriana, alegando que no iba a sentarse a negociar con la persona que estaba convencida de que le había quitado la vida a su padre. Un año después, en 2014, el caso dio un nuevo giro cuando el Tribunal de Justicia anuló el primer juicio contra Adriana, porque 2 miembros del jurado habían tenido contacto entre sí, lo cual está prohibido durante un juicio. El nuevo proceso judicial se celebró el 16 de diciembre de 2016. Finalmente, Adriana fue condenada a 20 años de prisión por homicidio agravado. Además, se anuló el testamento que la beneficiaba y la herencia de René, y sus bienes pasarían a su única hija Renata, de 31 años, y quien hasta ese entonces se ganaba la vida como vendedora en una tienda. Tras la condena, Adriana se mantuvo prófuga de la justicia durante poco más de año y medio, hasta que finalmente se ordenó su detención. En 2018, 11 años después del crimen, fue arrestada en la región metropolitana de Río, donde se mantuvo escondida en una casa. Pero el asunto no terminó allí, pues los hermanos de René también acudieron a los tribunales para exigir el cumplimiento del testamento anterior, que asignaba 50% de los bienes a la hija y el resto en diferentes porcentajes a ellos. Sus representantes legales alegaron que el testamento que beneficiaba a Adriana era fruto de un fraude realizado exclusivamente para su beneficio. En noviembre de 2021, otra decisión judicial garantizó al menos el 50% de la herencia a la hija de René. En ese momento, el tribunal determinó que la mitad de la fortuna se depositaría en la cuenta de Renata, considerada heredera legítima del millonario, después de que el Estado recaudara impuestos. La decisión fue tomada después de que el Superior Tribunal de Justicia rechazara un recurso presentado por Adriana, quien intentaba validar un tercer testamento que le daba derecho a la mitad de la fortuna. Por otro lado, en marzo de 2022, el tribunal autorizó la subasta de la finca donde vivía René, estipulando que el producto de la venta se entregara a Renata. La propiedad había estado abandonada durante más de una década y fue objeto de intentos de invasión, robo y vandalismo.
En septiembre de 2023, Renata interpuso una solicitud en el tribunal argumentando que el testamento presentado por sus familiares había expirado, y para ello presentó una copia del testamento fechado el 14 de octubre de 2006, el cual, tras la condena de Adriana, la dejaba a ella como heredera universal de su fortuna. A la fecha de la investigación para este video, en noviembre de 2025, los hermanos de René aún esperan respuesta a su solicitud de impugnación. En diversas entrevistas y declaraciones han dicho que el dinero no es lo más importante de su lucha, sino defender lo que habría querido su hermano, quien en vida agradeció el apoyo que ellos le dieron en sus momentos difíciles. Algunos de los hermanos se hicieron eco de un rumor comenzado por Adriana, quien aseguraba que Renata no era hija biológica de René, y pese a que los resultados de una prueba de ADN demostraron lo contrario, ellos siguieron insistiendo en que se ordenara una nueva prueba, lo cual no ha sido aceptado por la justicia brasileña. Actualmente los 3 condenados por el crimen están prácticamente libres. Ednei obtuvo la libertad condicional en diciembre de 2017. En tanto que Anderson cumple su condena en régimen abierto, pero no se ha presentado ante el tribunal desde noviembre de 2016. Por su parte, Adriana se encontraba cumpliendo su condena en un sistema semiabierto debido al comportamiento ejemplar que mantuvo en la cárcel. El caso generó debate en Brasil sobre la maldición de la lotería, ya que, de acuerdo con registros oficiales de 2010, de 1,000 ganadores anuales, 70% quebraba o fallecía de forma violenta en los siguientes 5 años. Por otra parte, la trágica historia de René ha inspirado documentales, reportajes y libros que han expuesto cómo la riqueza repentina puede amplificar la vulnerabilidad en sociedades donde prevalece la desigualdad, y mostraron cómo la codicia y la envidia destruyen lazos familiares y llevan a traiciones fatales. Además, la justicia tardía reveló fallas sistémicas como posibles influencias económicas en jurados y lentitud policial. Al mismo tiempo, el caso fue un llamado de conciencia sobre violencia doméstica por herencia, e impulsó reformas en protección que proponen el anonimato parcial a ganadores de lotería. Y hasta aquí el caso de hoy. Gracias por acompañarnos en este video. Antes de terminar, no olviden dejar su me gusta y compartir este caso si creen que a alguien más le puede interesar, y no se olviden de dejarnos en los comentarios de dónde son. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.